El derecho humano a la libertad religiosa está contenido, entre muchas otras convenciones e instrumentos internacionales, tanto del sistema de Naciones Unidas como del sistema interamericano, entre otros, en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Además, nuestra Constitución lo menciona en el artículo 24 y en el 130, por lo que hace a la relación del Estado con las iglesias. Digamos que el 24 es el ámbito individual de este derecho humano y el 130 es más como el ámbito asociativo, en donde el Estado pues tiene esa obligación de ser neutral frente a las iglesias y además otros requisitos de los que hablaré. ¿Qué conceptos abarca este derecho a la libertad religiosa? Pues, por ejemplo, abarca tener, no tener y cambiar de convicciones éticas, credo, religión. También abarca la libertad de conciencia o de pensamiento y abarca participar en lo individual o de forma grupal o colectiva en esas reuniones que están asociadas directamente con estas creencias o estos credos religiosos. Este ejercicio de la libertad religiosa puede ser en un ámbito privado o en un ámbito público, puede ser en actos de culto, devociones y ceremonias, sobre el artículo 24 de nuestra Constitución, y además un asunto muy importante que abarca este derecho es una ausencia de coacción para practicar o no practicar cierto tipo o ciertas convicciones religiosas. Este derecho de libertad de credo o de religión o de pensamiento parte de una reflexión pues muy personal, muy íntima, podríamos decir, que tenemos todas las personas para pues encontrarle significado a nuestras vidas, dar cohesión y significado a nuestras vidas. Y cada quien lo puede hacer pues de la manera que considere oportuna o que más le convenza. Por estas inquietudes son productos de una vivencia o reflexión más o menos personal y no pueden ser impuestas. Esto es lo que pues, refleja esta libertad de pensamiento en sus múltiples, o libertad de religión en sus múltiples ámbitos. Digamos que esa es la reflexión abstracta del derecho. Ahora, si nos vamos a la, digamos, reflexión histórica o la experiencia histórica, también vemos que es un derecho que pues está íntimamente relacionado con muchos otros con la libertad, perdón, con la dignidad humana. Entonces, tenemos que desde el punto de vista histórico también hay una reflexión vista desde el punto de vista de persecuciones y de malos tratos, por así decirlo, y de discriminaciones a gente que no compartía la religión dominante dentro de un territorio de un estado. Entonces, por eso también cuando surge pues, las revoluciones de independencia durante el siglo XIX y después, ya en el XX, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues este derecho cobra una relevancia fundamental, ¿no? Que cada quien respete, que ese ámbito de reflexión interna que produce ciertas prácticas y convicciones externas sea respetado. La Suprema Corte de Justicia tiene varios precedentes en donde, por ejemplo, en uno había la oposición de los padres de un menor de edad para que su hijo recibiera transfusiones, pertenecían a una comunidad religiosa que pues prohibía esas transfusiones sanguíneas y el niño tenía leucemia, entonces tenía que recibirlas. Y ahí la primera sala de la Suprema Corte de Justicia dijo pues que estas convicciones religiosas, este derecho de los padres a educar a sus hijos, de los padres y madres a educar a sus hijos e hijas, pues no puede transgredir el interés superior del menor, que en este caso se traduce o se traducía en la vida y la salud del menor. Que esa libertad de los padres y las madres para educar a los menores y las menores, pues también está limitada. Digamos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho que esa libertad tiene que ir con la autonomía progresiva del menor. Entonces, que llega un momento en donde los menores y las menores tienen una madurez suficiente como para tomar sus propias decisiones en su foro interno otra vez, ¿no? En esas convicciones éticas que le dan sentido a su vida. Y entonces que pueden decidir practicar, no practicar o cambiar de religión por esa autonomía progresiva. Después hay otro caso en donde la Corte se preguntó si era constitucional o no que una autoridad, en este caso se trataba de una autoridad municipal, pidiera en sus bandos municipales que se le requiriera permiso o autorización para todo aquel que quisiera hacer, vamos a decirlo así, proselitismo en la vía pública o labor misionera, como quisiéramos decirlo. La Corte lo ampara y ninguna autoridad, por esto, puede pues pedir o exigir este tipo de permisos, ¿no? La gente puede libremente pues no solamente imprimir estos materiales, sino difundirlos en la vía pública sin necesidad de que se le pida autorización a la autoridad.
En un Estado democrático, de libertades, de derechos humanos plenos y progresivos, pues necesitamos también que se vayan garantizando y respetando esos derechos humanos, y en específico de libertad religiosa, también en esas expresiones de las personas. Entonces, obviamente tiene que ver con pues que haya libertad para practicar una religión o para no practicar ninguna, si esa es parte de nuestra convicción, y que no tiene que haber coerción de nadie. Para esto que los derechos fundamentales ahí están y son un límite a este derecho de la libertad religiosa, entonces nadie puede, digamos, dejar ir algún derecho fundamental nuestro porque así lo exige una agrupación religiosa. Suprema Corte, el poder de la justicia.